Buenas noches, mi nombre es Herminia Munguía Mesa. Estoy estudiando en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Estoy tomando la materia de entomología con el biólogo Sebastián Sánchez Suárez. Estoy en el 9º semestre y voy a hablar un poco de la plaga del insecto Spodoptera frugiperma. Es como más conocido el gusano cogollero. Bueno, pues esta especie es una plaga polífaga que ocasiona daño en el cultivo del maíz, sobre todo en la primera etapa vegetativa inicial del desarrollo. Puede ocasionar pérdida de rendimiento desde un 30 hasta un 64%. Su clasificación taxonómica es filo, es artrópoda, clase insecta, orden Lepidoptera, familia Noctuidae, género Spodoptera y especie Spodoptera frugiperda. Lepidoptera quiere decir que es de una especie que tiene un aparato bucal chupador con la trompa de espiritrompa. Quiere decir que se enrolla en forma de espiral cuando no la está utilizando. Es una familia Noctuidae, que quiere decir que se trata de insectos que cuando se convierten en adultos tienen hábitos nocturnos. Su distribución de este insecto es de gran importancia económica, sobre todo en el cogollo del maíz. Esta especie de lepidóptero se distribuye en toda la República Mexicana, sobre todo en aquellos que son de un clima tropical o subtropical. En las zonas templadas se comporta como una plaga estacional, no sobrevive a los fríos invernales, dado que no carece de mecanismos de defensa. Esta plaga se establece donde tienen condiciones favorables para sobrevivir, como es el clima, el alimento y pues las mejores condiciones para reproducirse. Por poner un ejemplo, este tipo de insecto se adapta a temperaturas mayores a los 30 grados centígrados. Las características morfológicas es que este insecto completa todos los estados de desarrollo en forma continua a lo largo del año. El huevo es blanco, mide alrededor de 4.4 milímetros de diámetro y 0.3 milímetros de altura. La coloración varía de acuerdo al grado de madurez. La larva es blanquecina con pequeños puntos negros de los que sobresalen setas primarias. La cápsula cefálica es de color negra. A medida que se alimentan se van oscureciendo, dando una apariencia de color verdoso. La pupa es de color caoba, mide entre 14 y 18 milímetros de longitud y alrededor de 4.5 milímetros de diámetro, con su extremo abdominal terminando en dos esquinas o ganchos en forma de U invertida. Se observa una polilla pequeña de 35 a 40 milímetros de envergadura alar y de 17 a 20 milímetros de largo de cuerpo, con las alas triangulares finas o angostas. Su primer par de alas es bastante oscura con manchas blancas y el segundo par es totalmente blancas o transparentes. El ciclo de vida de este insecto, de las larvas, pasan por 7 etapas de desarrollo. Una vez maduras las larvas, caen al suelo y se convierten en pupas para pasar al invierno en el suelo y emerger como polillas en la primavera. Las hembras viven en promedio entre 9 y 16 días aproximadamente y durante los primeros 7 días que ponen la mayor cantidad de huevos. La metamorfosis es un insecto holometábolo, es decir, es de metamorfosis completa, con 4 etapas que viene siendo el huevo, la larva, pupa y adulto, ocasionando mayor daño en el cultivo del maíz en la etapa de la larva. Los daños es
de seleccionar hojas y brotes tiernos, especialmente de los cogollos, para alimentarse, convirtiéndose en un masticador del tejido vegetal. El estado de las plantas puede causar la defoliación completa y además dañar el meristemo apical en el desarrollo. La disminución del rendimiento del grano causada por la defoliación queda condicionada a la cantidad de área foliar distribuida a la etapa del desarrollo del cultivo o que ésta ocurra. El mayor impacto de la plaga sucede cuando la defoliación se presenta en las etapas vegetativas, como ya lo había mencionado, o en las etapas de reproducción. La larva se alimenta del cogollo los primeros 5 días y posteriormente se dirige a la base de la planta para barrenar el tallo sin que éste se caiga. Es decir, solo hace como un pequeño hoyo para refugiarse dentro de él, a comparación de otro tipo de larvas que trozan totalmente lo que es la planta y pues al caer pues dañan totalmente el cultivo. Los hospedantes de este insecto, pues es como ya lo había mencionado, son condiciones para que se manifieste ahí la plaga, sobre todo en los ambientes como los invernaderos, que tienen un poco más de control en lo que son las temperaturas. El monitoreo y muestreo pues consiste en el monitoreo del gusano cogollero. Se realiza a través del muestreo desde la emergencia de las plantas, a fin de detectar las primeras masas de huevos o de presencia de larvas en los primeros instares. Dichos muestreos deben de realizarse 2 veces por semana y continuar con ellos al menos hasta los 50 días después de la emergencia. El muestreo se realiza mediante la observación directa a 50 plantas seleccionadas al azar en 5 sitios distribuidos en un patrón de 5 deoros. Es decir, en una hectárea se pone en 4, por ejemplo, en 4 esquinas y en medio. Y se toman, por decirlo así, 10 plantas en cada parte, en cada lugar. Y debe de tener máximo, o sea, detectar un 5% de huevo o de larva. Y el monitoreo también se puede llevar a cabo utilizando trampas con feromona para atraer lo que son los machos y así contar también cuánta población existe. El manejo y el control de este insecto son los ataques de Spodoptera frugiperma. Se pueden controlar sin inconvenientes. La mejor herramienta es el monitoreo, como ya lo mencioné, y la aplicación de fitosanitarios según los niveles del daño económico. La mayoría de los fracasos ocurren cuando, a causa de tratamientos tardíos, donde la larva ya se encuentra dentro del cogollo, la situación motivada por la falta de acciones oportunas del control o directamente de ausencia de visitas a los lotes. Por eso es muy importante realizar lo que es el monitoreo y a tiempo y forma para que pues el límite que viene siendo el umbral no sobrepase y pues se pueda llevar un control. Y bueno, para realizar los tipos de control está primeramente el control cultural, que es realizar buenas prácticas de producción agrícola, las barreras verdes, algunos cultivos que sirven como repelentes. También es importante lo que son los cultivos trampa, el policultivo, y muy importante realizar lo que es la rotación de cultivos y mover fechas de siembra. Es decir, mover fechas de siembra es sembrar este tipo de cultivo, sembrarlo si se siembra en mayo, recorrerlo un mes o un mes y medio para cuando la plaga aparezca, que son sobre todo en verano, pues no esté en plena
en pleno desarrollo de la planta. Es decir, que no puede atacar ya cuando está en la primera etapa vegetativa. El control etológico son las trampas atrayentes, las feromonas, como ya los había mencionado, y las cintas de colores con pegamento. Eso es para, pues más que nada para atraer, como ya había mencionado, a los machos, no haya reproducción con las hembras y pues baje la producción de plaga. El control biológico, que es una de las mejores alternativas, ya que ese tipo de control pues es lo más natural para controlar pues el tipo de insectos, la plaga de esos insectos, como son los depredadores, los parasitoides y además los entopatógenos, que vienen siendo los hongos, las bacterias y los virus. Y pues por último, utilizar el control químico como última opción. ¿Por qué digo hasta el final? Como opción es para evitar en mayor medida utilizar químico que pueda afectar a otras especies o a nosotros mismos. Se recomienda que si se va a utilizar un químico se realice con la ética y el compromiso para no dañar el medio ambiente. Por eso me refiero a utilizar dosis adecuadas, equipos, la rotación de familias y no realizar mezclas entre químicos, ya que algunos puedan hacer resistente a las plagas. El umbral del daño económico se refiere a la densidad de población, en la que los costos de incurrir de un tratamiento igual a los beneficios de controlar la plaga. Y el umbral de acción refiere a la densidad de la población en la cual se debe realizar una acción de control para impedir que se alcance pues el umbral del daño económico. La utilización del umbral económico permitirá hacer un mejor uso de los métodos de combate contra el gusano cogollero, particularmente en el control químico, ya que se evitarán las aplicaciones innecesarias y rutinarias, como lo que se reducirán los costos, la contaminación ambiental, los riesgos de provocación o resistencia a los insecticidas, además de proteger los enemigos naturales. Es importante realizar monitoreo desde el inicio para que los umbrales vayan haciendo al mismo tiempo un mismo papel. Y pues como conclusión, es importante mencionar que se deben de realizar algunas medidas antes de sembrar pues un cultivo, en este caso el cultivo del maíz. ¿A qué me refiero con esto? Pues es realizar el barbecho, evitar pues a toda costa la maleza alrededor del terreno, utilizar semilla que no tenga plaga, es decir, una semilla híbrida que posee características genéticas mejoradas y puedan sobrevivir a enfermedades o a otras condiciones como las plagas. Es importante mencionar que llevar el manejo integral de plagas es de gran importancia, ya que hoy en día se necesita tener pues una calidad en el cultivo y en el medio ambiente y pueda disminuir las enfermedades que hasta hoy en día se han ocasionado gracias a los químicos, a los insecticidas que desgraciadamente se aplican sin control, sin una ética profesional. Se lleva muchas veces a cabo pues bajo las responsabilidades de las personas que lo aplican sin medir las consecuencias que pueda ocasionar pues a terceras personas. A veces, muchas veces no es directamente a la persona a la que afecta o pueda que sí, pero no lo ven. Y este daño pues trae consecuencias, trae enfermedades, trae un sinfín de consecuencias que a lo largo
a lo largo pueda ocasionar pues hasta la muerte en las personas por, por minoría de decir algo que pase en no llevar un buen control. Y bueno, también es importante que todo esto siempre se estén realizando los monitoreos también para evitar gastos innecesarios en pues ya en la aplicación de este tipo de control que viene siendo el químico. ¿Por qué? Porque ya cuando se está en una etapa o en un límite del umbral, ya es innecesario aplicar un químico porque ya no se puede retroceder el mal que se ha hecho en este tipo ya en esa etapa que va el umbral. Y bueno, por mi parte es todo. Buenas noches.